Imagínese ser el padre de dos de los discípulos más cercanos de Jesús, viéndolos dejar todo para seguir al Mesías, y sin embargo su nombre apenas se recuerda. No hay milagros registrados, ninguna predicación memorable, ninguna carta escrita, solo un nombre mencionado unas cuantas veces y luego silencio. Esta es la historia de Zebedeo. Entre los grandes personajes de la Biblia, Moisés, David, Pablo, Pedro, hay quienes, aunque discretos, apoyaron el plan de Dios en silencio, invisibles a los ojos de la historia, pero nunca ignorados por el cielo. Zebedeo es uno de ellos, padre de Santiago y Juan, dos de los primeros discípulos de Cristo, dos hombres testigos de milagros, llamados hijos del trueno por su intensidad y pasión, que estuvieron al lado de Jesús en los momentos más íntimos y decisivos de su ministerio. Pero, ¿qué pasa con su padre? ¿Quién era Zebedeo? ¿Qué llevó a sus hijos a dejarlo todo, incluido el barco familiar, para seguir a un hombre desconocido de Galilea? ¿Los animó o permaneció en silencio, sufriendo el abandono? La Biblia apenas lo menciona, y quizás este sea el punto más doloroso y al mismo tiempo el más poderoso de esta narrativa. En una época en la que buscamos reconocimiento, likes, seguidores, hablar de un hombre que sirvió al reino de forma anónima es, cuanto menos, incómodo, pero también profundamente inspirador. Hoy vamos a sumergirnos en esta historia olvidada, pero esencial. Reflexionemos sobre los padres que se dan por vencidos, los hijos que se van, los llamados que se paran y las decisiones que no quedan registradas, pero que construyen el reino de Dios de manera silenciosa e irreversible. Afrontemos algunas preguntas incómodas. ¿Es posible ser fundamental y aún así ser olvidado? ¿Qué vale más, el impacto público o la lealtad silenciosa? En la era de la visibilidad, ¿entendemos aún el valor de servir sin aparecer? Prepararse. Esta no es una historia sobre la fama. Se trata del legado, sobre la fe que permite el desapego y sobre el coraje de quedarse atrás mientras tus hijos siguen a Cristo. Zebedeo, un nombre que quizá hayas oído algunas veces, un nombre que aparece entre las listas, casi como una nota a pie de página en los evangelios. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, hijo de Zebedeo. Pero ¿quién era este hombre? De hecho, la Biblia nunca nos dice qué dijo Zebedeo, qué pensó o cómo reaccionó al llamado de sus hijos. Es como si su única misión en la narrativa fuera producir dos apóstoles y luego desaparecer. Pero cuando miramos más de cerca, nos damos cuenta de que hay mucho más escondido detrás de las escenas del silencio. Zebedeo es mencionado principalmente en tres pasajes claves. Mateo 4:21-22, cuando Jesús llama a Santiago y a Juan, y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en una barca con Zebedeo, su padre, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando inmediatamente la barca y a su padre, lo siguieron. Marcos 1:19-20, relato similar que también resalta que los hermanos dejaron a Zebedeo en la barca con los jornaleros. Marcos 10:35, donde Santiago y Juan le piden a Jesús que se siente a su derecha e izquierda en la gloria, y nuevamente son llamados hijos de Zebedeo. Es curioso, ¿no? La Biblia menciona que tenía siervos, lo que indica un cierto estatus financiero. No era un pescador pobre, sino probablemente un empresario pesquero con cierto estatus social. Y aún así, sus hijos lo dejaron todo, incluso a él, para seguir a Jesús. Zebedeo vivía en Betsaida o Cafarnaúm, regiones cercanas al mar de Galilea. En aquel entonces, la pesca no era solo un medio de vida, era una forma de vida, un legado transmitido de padre a hijo. Los hijos aprendieron el oficio de su padre, se hicieron cargo del negocio familiar y continuaron el legado. Era la tradición. Entonces, ¿qué lleva a dos jóvenes, Santiago y Juan, a abandonar no solo su trabajo, sino también a su propio padre y seguir a un hombre como Jesús? Quizás la respuesta esté en el tipo de fe que Zebedeo cultivaba en casa. Puede parecer extraño decir esto, pero el anonimato de Zebedeo es quizás su mayor prueba de grandeza, porque criar hijos dispuestos a dejarlo todo por el reino requiere más que palabras, requiere testimonio. Zebedeo quizá no fuera un predicador, pero debe haber sido un ejemplo. Santiago y Juan no solo oyeron hablar del Mesías, lo reconocieron y lo siguieron sin dudarlo. Este tipo de sensibilidad espiritual no surge de la nada, nacido en casa, nace en la vida cotidiana. Nació de la convivencia con un padre que aún sin aplausos moldeó el carácter de sus hijos. Y aquí viene una provocación para nuestros días. ¿Cuántos padres cristianos
están más preocupados por asegurar el éxito profesional de sus hijos que el propósito espiritual. Zebedeo quizás sabía que lo que perdía en el trabajo lo ganaba en la eternidad. Es curioso cómo la Biblia, en diversos momentos, valora el silencio. José, el padre terrenal de Jesús, es también un personaje sin línea, pero su obediencia cambia la historia de la humanidad. Lo mismo le ocurre a Zebedeo. Tu silencio no es omisión, es madurez espiritual. Él no se opone, no se queja, no corre detrás de sus hijos. Él permanece con fe, con firmeza. Este tipo de fe no necesita aparecer, simplemente existe. Y quizás este sea uno de los mayores problemas de nuestro tiempo. Hoy tenemos una fe que grita en las redes sociales, pero guarda silencio ante el sufrimiento real. Queremos visibilidad, no lealtad. Zebedeo nos enseña lo contrario. Imagina la escena. Estás en el barco con tus hijos trabajando y de repente aparece un hombre y dice: sígueme. Dejan caer las redes, dejan caer el barco y te dejan caer a ti. Zebedeo no va tras él. Él no se opone. Él no aguanta. Él se deja ir. Esta es una de las mayores expresiones del amor. Permitir que el otro siga su llamado, incluso si te deja atrás. ¿Cuántos padres habrían dicho: no, tienes que encargarte de los asuntos familiares? O bien, ¿y si este tal Jesús es un engañador? Pero Zebedeo no dice nada al respecto. Él se deja ir. Y aquí llegamos a un punto delicado. El amor verdadero no ata. Él libera. Hay muchos personajes como este en la Biblia. Personas que desempeñan papeles fundamentales, pero que desaparecen de escena sin que se note demasiado. La hija del faraón que salvó a Moisés. La mujer que hospedó a Elías. El dueño del burro en el que Jesús entró en Jerusalén. Zebedeo está en esa misma galería. Los que sirven y desaparecen, pero Dios no los olvida. Mientras que la cultura actual valora la fama, los evangelios muestran que Dios valora la fidelidad invisible. Zebedeo enseña que se puede ser crucial en el reino incluso sin estar en el escenario. Que ser padre de un apóstol es tan honroso como ser apóstol. Y quizás este sea el mayor legado. Ser recordados en el cielo, aunque nos olviden en la tierra. Quizá Dios te haya llamado no a ser Pedro o Juan, sino a ser Zebedeo. Formar, sostener y luego dejar ir. Y eso requiere una fe aún mayor, porque no hay gloria, no hay ningún nombre resaltado, solo existe la certeza de que tu misión se está cumpliendo, incluso si nadie lo nota. Zebedeo representa a todos los padres, madres, líderes, mentores, que apoyan, invierten, creen y luego desaparecen de la historia. Pero el cielo los conoce, el cielo honra estos nombres. Vivimos en una época donde todo necesita ser visto, compartido, comentado. Me gusta, seguidores, visibilidad. Estas son las monedas de nuestra generación. Parece que si nadie lo ve, entonces no vale la pena. Pero ¿qué sucede cuando el reino de Dios se mueve en silencio? ¿Qué ocurre cuando alguien es utilizado con poder, pero sin aplausos? Zebedeo nos obliga a afrontar una verdad incómoda. No todas las llamadas son visibles. No todos los propósitos aparecen en las redes sociales, en el escenario, en el centro de atención. Algunos son profundamente espirituales, pero absolutamente anónimos. Y esa es una lección que muchos de nosotros aún no hemos aprendido. En el mundo moderno estamos educados para buscar relevancia. Queremos ser notados, seguidos, reconocidos. En el trabajo, en la familia, incluso en la iglesia. Y a menudo confundimos esto con el propósito. Pero el reino de Dios opera con otros criterios. Jesús nos advirtió sobre esto. Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve lo que se hace en secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará en público. Mateo 6.6. Dios ve en secreto. Él valora lo que nadie ve. Zebedeo, permaneciendo en la barca dejando ir a sus hijos, nos muestra que el reino se construye también entre bastidores, en entrega silenciosa, con resignación, sin audiencia. Es una contracultura radical y doloroso. Imagínate ver a tus hijos convertirse en discípulos del Mesías. Escúchalos siendo llamados por Jesús. Observa desde lejos cómo caminan con Él, presencian milagros y reciben revelaciones. Y tú desapareces de la historia. Este es el retrato de muchos padres espirituales, de líderes que forman discípulos que van más allá de ellos, de maestros, pastores, abuelos, madres, que edifican, pero no reciben crédito. Y sin embargo, sin ellos, nada de esto sucedería. Zebedeo es el símbolo del sacrificio del ego. Es fácil aplaudir a Pedro, Santiago y Juan. Pero ¿qué pasa con aquellos que lo mantuvieron todo unido antes? Aquí entramos en un conflicto teológico relevante. La tensión
entre la teología de la prosperidad, que predica que la fidelidad a Dios trae bendiciones visibles, éxito, estatus, y la teología del vaciamiento, del Cristo que se hizo siervo, que no tenía dónde recostar la cabeza. Zebedeo confronta directamente esta idea de que el que es fiel aparece. Él es fiel, pero desaparece. Si fuera hoy, Zebedeo podría ser criticado. Estás dejando que tus hijos abandonen un negocio lucrativo por una misión incierta. Si fuera Dios, te daría más reconocimiento. Pero el reino no funciona en base a las apariencias. Él se mueve por obediencia. Zebedeo enseña que no todas las recompensas son visibles ahora. Algunos solo serán revelados en la eternidad. Detengámonos un momento. ¿Qué pasaría si tu papel en el reino fuera crear a alguien que vaya más allá que tú? ¿Qué pasaría si su llamado fuera preparar a alguien que predicara, sanara y transformara, mientras usted permanece anónimo? ¿Aceptarías? La verdad es que muchos no lo aceptarían, porque nuestro corazón, aun con buenas intenciones, anhela reconocimiento. Queremos ser vistos como útiles, importantes, relevantes. Zebedeo, sin embargo, nos muestra un nivel muy raro de madurez espiritual. Entregar a sus hijos al propósito de Dios, incluso sabiendo que él no será parte del viaje. Él acepta desaparecer, no por debilidad, pero por la fe. Zebedeo nos invita a afrontar una serie de dilemas que hoy están más vivos que nunca. Identidad. ¿Sabes quién eres? Incluso sin título. Llamado. ¿Estás dispuesto a cumplir el llamado incluso si nadie lo reconoce? Ego. ¿Está tu ego dispuesto a morir para que otros puedan vivir? Estas preguntas resuenan con especial fuerza entre líderes, padres, pastores y educadores. Personas que trabajan entre bastidores para formar a otros. Pero lo cierto es que todos, en algún momento, tendremos que elegir entre brillar o servir, entre ser visto o ser fiel. Zebedeo eligió servir. Si hoy te sientes invisible, debes saber esto. Puedes estar exactamente donde Dios quiere que estés. El Señor ve lo invisible, honra lo oculto y recompensar lo que se hizo en secreto. Zebedeo no pasó a la historia como Pedro o Pablo, pero sus hijos estaban en el monte de la transfiguración, en Getsemaní, en el aposento alto, en el Calvario. Y esto solo fue posible porque alguien, un padre, decidió no arrestarlo, sino liberarlo. Esa es la pregunta más profunda de esta parte. ¿A quién estás generando con tu vida? No solo hijos biológicos, sino también espirituales, emocionales y profesionales. ¿Estamos construyendo legados duraderos o simplemente invertir en nuestra propia imagen? Zebedeo nos enseña que el verdadero éxito no es ser recordado por el mundo, sino ser conocido por Dios. ¿Alguna vez te has sentido dividido entre tu amor por alguien y el llamado que has recibido? ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que cuando lo viste tomar un camino diferente, incluso uno bueno, tu corazón se desgarró desde adentro? Esto es exactamente lo que experimentó Zebedeo. Él no perdió a sus hijos por el pecado, los perdió por ese motivo. Y este es quizás uno de los dolores más incomprendidos de la fe cristiana, cuando el reino de Dios separa lo que la familia ha unido. Imagina la escena. Zebedeo, como todos los días, se levantó temprano, ve con los niños al barco. Toda la familia se dedica a la pesca. Quizás su negocio sea bueno, quizás sea modesto, pero es lo que sostiene el hogar, lo que da dignidad y pertenencia. De repente se acerca un hombre llamado Jesús. Él no es cualquiera. Ya circulaban rumores de sus milagros, de su sabiduría, de sus palabras que tocaban lo más profundo del alma. Y hace lo impensable. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, en la barca con su padre, remendando sus redes, y los llamó, y al instante dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Mateo 4:21-22. Abandonaron el barco, abandonaron a su padre, y siguieron a Jesús. Es simple, casi frío, directo, pero detrás de este versículo hay un dolor que casi nadie predica. ¿Sabía Zebedeo quién era Jesús? Quizás sí. Quizás ya habías oído hablar de él. Quizás reconoció su autoridad espiritual, pero aún así, ¿cómo puede un padre simplemente ver a sus hijos dejar todo y marcharse? No hubo planificación, no hubo despedida, no había garantía de devolución. Ellos simplemente se fueron. La fe a veces duele, y este dolor es especialmente agudo cuando Dios nos pide lo que más amamos. Así fue con Abraham, cuando tuvo que subir a la montaña con Isaac. Lo mismo ocurrió con Ana, quien entregó a Samuel siendo niño para vivir en el templo. Lo mismo ocurrió con Zebedeo, quien traicionó a Santiago y a Juan, y nunca más se lo menciona. La fe no se trata solo de regalar cosas, es una entrega de personas. Zebedeo representa algo más grande, es el símbolo de la tradición que debe ceder ante la misión. La pesca fue el legado, la profesión de familia, el símbolo
símbolo de la seguridad y la continuidad. Pero Jesús interrumpe este ciclo. Él convierte a los pescadores de peces en pescadores de hombres. Y con eso rompe las expectativas humanas de cumplir los propósitos divinos. La Biblia no dice que Zebedeo protestó. No hay resistencia, no hay pelea, pero tampoco hay fiesta, solo silencio. Quizás porque en el fondo lo sabía. La voluntad de Dios puede doler, pero siempre es mejor que los planes de los hombres. La salida de Tiago y Juan solo fue posible porque algo ya se había construido en sus corazones. Zebedeo no aparece predicando, pero planta una semilla, una vida sencilla, de trabajo, de fe práctica, de servicio. Muchos quieren reunir hijos espirituales ya formados, sin darse cuenta de que lo que los prepara es la vida cotidiana, el ejemplo en el hogar, el carácter moldeado en el trabajo, la ética silenciosa de quien honra a Dios en las pequeñas cosas. Santiago y Juan estaban dispuestos a seguir a Jesús porque fueron criados en el entorno adecuado. Y este ambiente fue construido por un hombre que la Biblia apenas menciona. Zebedeo nos muestra que el verdadero legado no es el nombre que dejamos grabado en los libros, sino la vida que transferimos a quienes vienen después. Aquí entramos en uno de los conflictos más sensibles de la fe, el choque entre los vínculos humanos y los vínculos espirituales. Jesús mismo dijo: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Palabras ásperas. Pero lo que Jesús está diciendo es que el llamado de Dios a veces requiere rupturas emocionales, no porque quiera destruir ataduras, sino porque sabe que nuestro corazón tiende a aferrarse más a las personas que a los propósitos. Zebedeo, en silencio, nos muestra cómo vivir este equilibrio. Él ama a sus hijos, pero los libera. Siente el dolor, pero no lo detiene. Desaparece de la historia, pero su ADN continúa en los capítulos más importantes del Evangelio. ¿Cuántas madres oran por sus hijos que se convierten en misioneros en países peligrosos? ¿Cuántos padres entregan a sus hijas al ministerio sabiendo que vivirán lejos, sin seguridad, sin estabilidad? ¿Cuántos líderes discipulan a jóvenes que son enviados poco después y nunca regresan? ¿Cuántos abuelos cuidan a sus nietos para que sus hijos puedan servir en el reino? Puede que estas personas no sean conocidas. Sus nombres no están en las portadas de los libros. Nadie los invita a grandes congresos, pero sin ellos no se puede escribir la historia del reino. Zebedeo es el padre invisible de una generación poderosa, y tu invisibilidad no es un error, es una misión. Vivimos en una cultura que idolatra el reconocimiento. Celebramos a los grandes, los ministerios que explotan, las iglesias que crecen, pero el reino de Dios celebra el propósito, incluso si nadie lo ve. El cielo honra a los anónimos. Zebedeo no fue recordado en los Hechos de los Apóstoles, pero su legado estuvo ahí, en cada palabra que predicó Santiago, en cada gesto de Juan, en cada momento en que los niños afrontaron la muerte sin negar a Jesús, porque alguien les enseñó a creer antes de que Jesús apareciera. Alguien los preparó y luego los liberó, y ese alguien era Zebedeo. ¿Alguna vez has pensado cómo es renunciar a un hijo o una hija para seguir un camino sin retorno? No por egoísmo, no por abandono, pero por la obediencia. Aquí es donde las historias se cruzan. El tiempo de Jesús y el nuestro, la antigua Galilea y los barrios pobres de las grandes ciudades, el mar Palestino y las comunidades del interior del noreste, todos unidos por un tema que es, al mismo tiempo, doloroso y sagrado: renuncia familiar en nombre de la vocación. Lucía tuvo 3 hijos. Ella era viuda, vivió con poco pero con dignidad, una mujer de oración. Cada semana llevaba a sus hijos a la iglesia. Desde pequeños les enseñaba versículos, celebraba cultos en casa y ayunaba en silencio por su conversión. Su hijo del medio, Daniel, era diferente, más sensible, más cuestionador. Desde que tenía 12 años, dije que quería ser misionera. A los 22 años, se licenció en enfermería, recibió una oferta para trabajar en un reconocido hospital de Sao Paulo. Buen sueldo, plan de carrera, estabilidad, pero él se negó. Dijo: mamá, Dios me ha llamado a Sudán del Sur. Quiero trabajar en un campo de refugiados. Lucía se quedó congelada. Hijo, es peligroso allá. Hay guerra. ¿Vas a dejarnos para ir a cuidar a gente que ni siquiera conoces? Y Daniel respondió: fuiste tú quien me enseñó que el amor verdadero es el que se entrega. Y fue Dios quien me enseñó que la vida solo vale la pena cuando la pierdes por algo eterno. Lucía lloró, pero lo dejó ir. Hasta el día de hoy, ella no sabe si algún día volverá a verlo. Pero él confiesa con voz temblorosa y ojos llorosos: no perdí a mi hijo, lo entregué. Es diferente, puede parecer algo de otro mundo, pero historias como esta ocurren
ocurren todos los días, especialmente en culturas donde el honor y la fe tienen un peso inmenso. La fe para muchos es cómoda, asistencia semanal a la iglesia, música en la radio, versos en Instagram, pero para otros la fe lo cuesta todo. Este es el caso de Sara, una joven cristiana iraní. A la edad de 19 años, se convirtió después de encontrar una Biblia escondida en la mochila de un compañero de clase. Lo leyó en secreto durante meses. Un día decidió bautizarse. Sus propios padres la echaron de casa. Comenzó a vivir con hermanos de fe ocultos. Perdió su apellido. Su familia la consideraba muerta. Hoy, a sus 32 años, vive exiliada en Europa. Ella coordina proyectos de discipulado para mujeres que, como ella, fueron separadas de su propia sangre por amar a Cristo. Ella dice: mi padre me dio la vida, pero fue Dios quien me mostró cómo vivirla. No todos pueden manejar esta renuncia sin dolor. A veces la ausencia pesa mucho, el anhelo sangra, la duda acecha. ¿Hice lo correcto al irme? ¿Mi madre me perdonará por no quedarme más tiempo con ella? ¿Mi padre me ve desde allá arriba y entiende por qué fui? Este tipo de culpa afecta a muchos misioneros, pastores, ministros y también a niños que han partido hacia una nueva vida, un nuevo país, una nueva misión. Pero la culpa no debe dominar el corazón de quienes han obedecido a Dios. Jesús mismo prometió: y todo el que haya dejado casas, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o campos por mi causa, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. Es una promesa, es reconfortante, es seguro. Y los que se quedan, Zebedeo se quedó, Lucía se quedó, los padres de Sara se quedaron, y llevan consigo un tipo de duelo que no se aborda en casi ningún púlpito: el duelo de la santa renuncia. No enterraron a sus hijos, pero los perdieron por algo mayor. No hay ataúd, pero hay ausencia. No hay velorio, pero hay silencio. No hay muerte, pero sí separación. Son personas que caminan con el corazón abierto, con añoranza, pero sin arrepentimiento. Personas que entienden que amar a Dios puede significar amar menos la propia voluntad. ¿Sabías que en Brasil miles de jóvenes abandonan cada año a sus familias para ir a regiones pobres, peligrosas u olvidadas del mapa en nombre del Evangelio? Muchas de estas decisiones se toman con lágrimas, oraciones y despedidas que parecen cortes. Y en muchos casos los padres no están en contra. Ellos simplemente sufren en silencio. Ellos son los Zebedees de nuestro tiempo. No están en los púlpitos, no están en los videos, no reciben aplausos. Pero sin ellos no habría ministerio, ni discipulado, ni evangelismo. Hoy estamos viviendo una crisis silenciosa. Muchos jóvenes sienten el llamado. Ellos quieren servir, ellos quieren irse, ellos quieren obedecer, pero están paralizados para mayor comodidad, a través de las redes sociales, por la opinión de los demás, para la duda: ¿vale la pena? Y por otro lado, los padres no siempre lo fomentan. Algunos incluso lo desaconsejan. Ve primero a la universidad, consigue un trabajo estable, piénsalo más tarde. Pero ¿puede la fe esperar el momento ideal? ¿Debe el llamado de Dios encajar dentro de la agenda humana? La generación de Zebedeo dijo: si Dios llama, ve. Hoy en día muchos dicen: si es seguro y rentable, tal vez me vaya. Estamos cambiando el reino por comodidad, y eso tiene un coste. El llamado de Dios nunca viene con garantías. Zebedeo no sabía qué pasaría con Santiago y Juan. Lucía no sabía si volvería a ver a Daniel. Sara no sabía si sobreviviría a la persecución. Pero todos tenían algo en común: confiaban en que el propósito de Dios valía más que la presencia constante. Sabían que la verdadera seguridad no reside en la proximidad geográfica, sino en la obediencia espiritual. Y ese es el mayor legado que un padre o una madre pueden dejar: hijos que escuchen la voz de Dios por encima de todas las demás. Quizás parezca una exageración, pero hoy el mundo necesita desesperadamente más Zebedeo. De los padres que liberan, de madres que bendicen, de líderes que impulsan a los jóvenes a entrar en el campo, no a su zona de confort. Y también necesitamos jóvenes que digan sí, aunque cueste todo, porque el Evangelio solo llega hasta los confines de la tierra cuando alguien deja su casa y decide irse. Zebedeo nunca predicó sermones como Pedro. Él nunca escribió epístolas como Pablo. Él nunca resucitó a los muertos como Jesús, pero dio a luz a 2 niños. Y con esto escribió, con silencio y renuncia, una de las páginas más importantes de la fe cristiana. Toda gran obra comienza con una base, pero nadie aplaude la fundación. Las columnas sostienen el templo, pero los ojos ven el techo. Los cimientos sostienen el edificio, pero las fotografías están tomadas
asomadas desde las ventanas. Así sucedió con Zebedeo. Una fundación, una columna, una fundación, y quizás ese sea el llamado más noble de todos, porque todo apóstol necesita un padre. Todo ministerio necesita un hombro sobre el cual llorar. Toda obediencia necesita un fundamento. ¿Qué hubiera pasado si Zebedeo hubiera dicho no? ¿Qué habría pasado si hubiera agarrado a sus hijos y les hubiera dicho, van a pescar conmigo? Olvídense de este rabino. ¿Cómo hubiera sido la historia? Sin Santiago, quizá la evangelización de la península ibérica nunca habría comenzado. Sin Juan, quizás no tendríamos el libro de Apocalipsis. Sin la renuncia de Zebedeo, tal vez la iglesia, tal como la conocemos, sería diferente. Este es el poder de la rendición silenciosa. A veces los actos más transformadores son los que nadie ve. Dios no se olvida de aquellos que se entregan, y más que eso, transfiere legados invisibles. Cuando Zebedeo entregó a sus hijos, no perdió su lugar en la historia. Él lo aseguró, porque cada fruta lleva el ADN de la semilla, y cada semilla plantada en obediencia será recordada en la eternidad. La Biblia apenas menciona a Zebedeo. No se le atribuyen discursos, ni oraciones, ni milagros, pero el cielo vio. El cielo escuchó el sonido del barco alejándose sin los niños. El cielo vio el vacío que quedaba en su corazón y lo llenó de paz. El cielo escribió el nombre de Zebedeo en el libro de la vida, aunque su nombre no aparece de forma destacada en las Escrituras. Y quizás esto nos enseñe algo valioso. Ser reconocido por Dios es más importante que ser recordado por los hombres. Esta parte del vídeo es para ti, que crió a sus hijos en el temor del Señor, pero hoy ora por ellos con lágrimas. ¿Alguna vez has sentido que tu contribución es invisible? Se dedica al reino, pero nunca sube al escenario. Renunció a sueños, tiempo y comodidad para ver a otros avanzar. Eres como Zebedeo. Sostienes la obra de Dios en silencio. Animas a quien brilla sin buscar luz propia. No estás olvidado, Dios ve. Dios toma nota. Dios honra. A partir de hoy, cada vez que escuches el nombre James y John, recuerda, son frutas. Y detrás de cada fruto maduro hay una raíz oculta. Zebedeo era esa raíz. Y ahora la pregunta nos toca a nosotros. ¿Qué hemos dejado como legado? ¿Estamos formando herederos espirituales? ¿Estamos entregando algo más grande que nosotros mismos? ¿O estamos apegados a lo que pasa, a lo visible, a lo momentáneo? No tienes que ser famoso, no tienes que estar en el centro, no tienes que ser Santiago o Juan, pero tú puedes ser Zebedeo. Puede, criando hijos que amen a Dios más que tú. Animar a los jóvenes a obedecer el llamado de Cristo. Misiones de financiación. Oremos constantemente por los que están en el campo. Enseñe fielmente, incluso sin audiencia. Servir con amor, incluso en el anonimato. Y todo esto se escribirá, no en libros de hombres, sino en los cielos. Dios es un Padre que valora los pequeños comienzos. Él ama lo invisible. Él honra a los discretos. Zebedeo plantó, y tomó Dios a Jacobo y a Juan. Estás plantando, puede parecer que nadie lo ve, que nada cambia, que nadie reconoce, pero el cielo ve, y un día todo lo que hiciste en silencio será proclamado ante la eternidad. ¿Qué estarías dispuesto a renunciar por amor a Dios? ¿Es usted un padre que prepara a sus hijos para el reino? ¿Has obedecido al llamado, incluso si te cuesta salir de tu zona de confort? ¿Estás dispuesto a ser un Zebedeo, incluso sin aplausos, sin visibilidad? La verdadera grandeza no está en ser recordado por los hombres, pero en ser conocido por Dios. Si esta historia te habló, deja tu comentario a continuación. Cuéntanos si alguna vez has vivido un parto como este. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Si esta historia tocó tu corazón, por favor comparte este video con alguien que necesite recordar que el anonimato no es invisibilidad ante Dios. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, activa la campanita y continúa con nosotros en este viaje de historias bíblicas que conmueven, transforman y cuestionan. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda, el reino de Dios está hecho de gigantes silenciosos, hombres y mujeres como Zebedeo, que lo dan todo y lo reciben todo en el cielo.